Bienvenidos a todos a este nuevo directo que tenemos otra vez con Steven Arik. En esta ocasión lo tenemos en su canal de YouTube. Steven, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, estoy muy bien. Y bendiciones a todos, shalom. Estamos hoy aquí para hablar de un tema muy interesante, un tema que quizás es la primera vez que lo vas a escuchar, un tema que quizás nunca más lo vuelvas a escuchar porque es un tema muy interesante y es la iglesia primitiva en Israel, las evidencias de que existió en Israel la iglesia primitiva. Y de esto hoy nos está hablando Steven, nos va a hablar de este tema tan interesante y por supuesto luego tendremos un tiempo para hacerle algunas preguntas, así que ya sabes, deja en el chat, en los comentarios si tienes alguna pregunta, si tienes algo que decir y también déjanos saber de dónde nos estás viendo, de qué país, de qué ciudad estás viendo este directo. También te vamos a pedir que, como siempre, apoyes el canal dándole me gusta, porque eso hace que todos los vídeos vayan a la gente que tiene que ir y que el algoritmo pueda enviar este directo a la gente que realmente le interesa. Así que gracias a todos por estar aquí una vez más. Y Steven, cuéntanos acerca de estas evidencias. ¿Cuáles son las evidencias bíblicas de la iglesia primitiva en Israel? Bueno, voy a ir al tema, pero antes voy a explicar de que este directo que estoy haciendo es primeramente para hablar del nuevo curso que se publicó en el Centro Israelí Mesiánico de Estudios Bíblicos, el curso que se llama La Divinidad del Mesías y la Trinidad, parte uno, porque ese curso fue demasiado largo para hacerlo un solo curso. Y yo estuve pensando qué tema puedo compartir con la gente para, por un lado, publicar este curso que estoy haciendo para llamar la atención y decirle a la gente, aquí está oficialmente el curso, pueden ir, entrar, comprarlo y empezar a verlo porque son todas clases grabadas. El tema del curso es la Trinidad y la divinidad del Mesías. Y estuve pensando qué tema que no lo mencioné dentro del curso, por un lado, pero por otro lado sí tiene que ver. Y pensé en este tema que es las evidencias arqueológicas de la iglesia primitiva en Israel, que van a entender que aunque no tiene que ver directamente con el tema de la divinidad y trinidad, al final sí hago la conexión y al final sí se va a poder entender. Entonces, primero vamos a entender qué es arqueología. ¿Sí? Nosotros sabemos que es historia. Historia es vamos a decir, la ciencia de investigar documentos históricos y saber qué creabilidad tiene esos documentos históricos. Porque, por ejemplo, la Biblia que uno tiene en la mano no fue escrita físicamente hace 2000 años, sino es una copia de una copia de una copia de una copia. Entonces, lo que el historiador debe hacer es tratar de juntar cuanto más evidencias escritas para poder llegar a la conclusión que el texto que tenemos en la mano realmente fue un texto que fue escrito hace tanto y tanto tiempo y que las evidencias que aparecen en ese texto son reales. Pero la arqueología es diferente de la historia, porque la arqueología es las evidencias materiales que dejaron la gente en el pasado. ¿Sí? Por ejemplo, el libro de la Biblia, físicamente, la copia que tenemos y leemos en nuestra mano, es una evidencia histórica, pero no es una evidencia arqueológica. En cambio, si yo hago alguna excavación arqueológica y encuentro un manuscrito, un texto, que nadie lo tocó en los últimos, no sé, 1500 años, el hecho que encontré una evidencia tan antigua
no entra en la categoría de historia porque no es un documento, sino es una evidencia física de que alguien escribió ese texto en ese lugar con las circunstancias históricas que ocurrieron en ese momento. Y el arqueólogo puede estudiar mucho acerca de la vida, de la persona o del grupo de personas que vivió en ese lugar, porque con documentos históricos podés aprender mucho acerca de su pensamiento, del pensamiento de la gente que vivió hace tantos y tantos años. Pero las evidencias arqueológicas no nos enseñan acerca de cómo pensaron, sino acerca de cómo vivieron, ¿sí? Cómo realmente tenían su vida de un día al otro, qué comieron, qué hicieron y cómo, tal vez, cómo se congregaron. Entonces, evidencias históricas tenemos bastante. Sí, tenemos muchos historiadores que escribieron acerca de la iglesia primitiva. Pero ¿cuántas evidencias arqueológicas tenemos? Muy pocas, muy pocas. Y específicamente cuando hablamos de evidencias arqueológicas de la iglesia primitiva en Israel, estamos hablando de nada más 2 evidencias arqueológicas que sabemos 100% que se trata de la iglesia primitiva y otras 2 más que no es una prueba, pero sí les voy a presentar esas 2 cosas que se encontraron que tal vez eran pertenecían a la iglesia primitiva, aunque no lo sabemos 100%. Ok, entonces antes que entramos al tema de qué son las evidencias, voy a decir también de que eh, de, vamos a definir qué es la iglesia primitiva. ¿Sí? ¿Qué es la iglesia primitiva? Bueno, hay diferentes opiniones, diferentes historiadores dicen una cosa y dicen la otra, pero más o menos cuando se habla de la iglesia primitiva, obviamente se trata de los primeros discípulos que aparecen en el libro del Nuevo Testamento, como los 3000 que fueron bautizados en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, todos los cientos o miles de creyentes, de cristianos, judíos y no judíos, que aparecen en todo el resto del libro de Hechos, en todas las cartas de Pablo. Pero la iglesia primitiva incluye también todos los cristianos que vivieron durante los primeros 3 siglos. ¿Sí? También la gente que no aparece, que ya no aparece en el texto del Nuevo Testamento. ¿Y cuándo deja la iglesia de ser primitiva? Se supone, bueno, no es una definición objetiva, ¿sí? Es algo que el historiador define qué es el momento cuando se cambia el término de iglesia primitiva a iglesia no primitiva. Pero todos apuntan al concilio de Nicea. El concilio de Nicea que fue en el 325, obviamente después de Cristo, que en el 325 fue Constantino, el emperador de Roma, que él decidió, y no voy a entrar a muchos detalles porque algunos de ustedes saben mucho, algunos de ustedes no saben mucho acerca de eso, pero lo que pasó es que la iglesia hasta el 313, ¿sí? Unos 10 años antes del concilio de Nicea, la religión cristiana fue una religión ilegal en el Imperio Romano. En el 313 eso se cambia y ya es legal, pero en el 325 no solamente que la religión cristiana es legal, sino que ¿cómo se dice la palabra? Se convierte, no me salió, perdón, se convierte la religión cristiana en la religión principal de la iglesia, perdón, Imperio Romano. Y desde este punto ya
todo el Imperio Romano se empezó a cristianizar. Entonces la iglesia cambió de ser perseguida y ser unos miles, todavía no eran millones. Y bueno, los historiadores, algunos dicen que existió este número, otros dicen que existió el otro número, pero se trata de entre 100.000 a 200 o 300.000 cristianos. Tal vez estoy equivocado en ese número, perdónenme que no soy historiador, pero se trata de pocos relativamente. Después del concilio de Nicea, en lugar de ser algunos miles perseguidos, se convierten en millones que son el que controlan, ¿sí? El que controlan el imperio. Y ese es el punto que se cambia de iglesia primitiva a iglesia, vamos a decir, común. Ok, entonces vamos a ver cuáles son las evidencias. Y todos estos sitios son sitios que voy a mencionar ahora, son sitios que siempre llevo a la gente a pasear, a visitar estos lugares, y espero que cuando tenga la oportunidad, que algunos de los que ven este directo puedan unirse a mis grupos y pueda mostrarles. Vamos a hablar de estos sitios. Entonces el primer sitio se llama Capernaum. Capernaum, eh, Eleazar, si puedes poner la imagen primera del PowerPoint. Capernaum, que en hebreo se pronuncia Kfar Nahum, pero no voy a obligar a nadie a tratar de pronunciarlo en hebreo. Esa es la ciudad donde vivieron la mitad de los discípulos de Yeshua, de Jesús. Yeshua, cuando dejó Nazaret, se vino a vivir a Capernaum y ahí estuvo durante los 3 años de su ministerio. Pero lo que entendemos de los evangelios es que Yeshua no tenía su propia casa en Capernaum, sino él vivió en la casa de Pedro. Ahora, lo que se ve en la imagen, se puede ver algunas ruinas de paredes en forma octagonal. Sí, octagonal quiere decir que tienen 8 paredes. Y la tradición dice que esta casa, estas ruinas pertenecen a la casa de Pedro. Ahora, no estoy diciendo que la casa de Pedro era octagonal. Sí, eso no es de la época de Yeshua. Lo que sí es que los arqueólogos encontraron debajo de esos muros octagonales, encontraron ruinas de una casa común. Sí, en Capernaum se encontraron muchas casas, que obviamente ahí vivía la gente de Capernaum, y esa casa que se encontró debajo de esos muros octagonales era una casa común, no era diferente, no era más grande, era exactamente igual que las otras casas. Pero lo interesante es que como el piso y también las paredes, como están cubiertas en un tipo de yeso, un tipo de cemento, cada ciertos años ese cemento o yeso empiezan a abrir, a romper, a caer, y eso pasa también en las casas modernas. Y por eso cada ciertos años, 10 años, 20 años, hace falta renovar y hacer otra capa más de ese yeso o ese cemento. Y para poder pegar esas capas, la técnica en el pasado fue agarrar partes de cerámica, rotas de cerámica, y pegarlas dentro de ese yeso para que se pegue mejor a la pared o al piso, o en otros casos. Los arqueólogos encuentran entre las diferentes capas que esa casa dejó de servir como una casa que alguien vive en esa casa.
porque cuando el arqueólogo sabe diferenciar entre una casa que hay alguna actividad de que la gente vive dentro de esa casa, en una casa donde no se encuentra esas evidencias. Se ve que el piso estaba más limpio de lo normal, no se encontró restos de que la gente comía en esa casa, no se encontró, digo, esa casa se transformó ser algo como un tipo de museo, ¿sí? Algo público. Y estoy hablando de que los arqueólogos datan esa capa que se vio que la gente ya no vivió en esa casa del año 150 después de Yeshua. 150. Quiere decir que estamos todavía en el periodo de la iglesia primitiva. Y 150 es bastante cerca al tiempo de los apóstoles, porque el último apóstol que nosotros suponemos que fue Juan, no, digo, fue el último apóstol, pero suponemos que él vivió hasta el año 100, más o menos, porque era el discípulo más joven de entre los 12, y por eso vivió hasta el año 100. Quiere decir que si encontramos una casa que pertenece a 50 años después de Juan, el último apóstol, quiere decir que estamos muy cerca al tiempo. Pero lo interesante es que en esos partes de cerámica que se encontraron hay inscripciones, ¿ok? Hay inscripciones. Yo me los escribí para no olvidar. 124 inscripciones en el idioma griego, 18 inscripciones en el idioma arameo, 15 inscripciones en el idioma hebreo y 2 inscripciones en el idioma latín. Pero lo interesante es el contenido. Si eso que se encontraron inscripciones, ok, en muchas partes se encontraron inscripciones. Pero el contenido es que se repite el nombre Jesús, por lo menos en el griego, porque la mayoría de las inscripciones están en griego, 124. Se repite el nombre Jesús, se repite el nombre Pedro, Petrus en griego, y una de las evidencias, una de las inscripciones que se encontraron fue Señor Jesús, perdón, Jesús Cristo. Sí, Jesús el Cristo, por favor, ayúdame. Eso es lo que se encontró. Esta es la primera evidencia arqueológica que tenemos de la iglesia. En general, eso fue encontrado en 1968. Quiere decir que hace más de 50 años, casi 50 años, la primera evidencia que se encontró, que yo conozco, tal vez yo no soy arqueólogo, yo soy nada más guía de turismo, pero según lo que investigué, según lo que leí en los diferentes libros, esa es la evidencia más antigua arqueológica, no documento histórico, sino que se encontró de adoración así a Yeshua mismo. Porque imagínate, decir Señor Jesús, sálvame. ¿Quién puede salvar sino Dios mismo? ¿Quién puede, si yo pido salvación de alguien que está muerto, estoy mal. Si creo que Él resucitó, pero subió al cielo, pero igual Él puede escuchar mis oraciones y cuando yo digo Señor Jesús, sálvame, estoy adorando, estoy pidiendo ayuda del Mesías mismo. Así que ya vemos la primera evidencia. Y entonces, ¿qué podemos estudiar? ¿Qué podemos aprender
de estas evidencias. Primero, que como dije antes, esa casa se transformó ser como un tipo de museo. Nadie vivió en esa casa, pero siempre estaba limpio, si había alguien que se preocupó de esa casa. 124 eh, inscripciones en griego, 18 inscripciones en arameo, 15 inscripciones en hebreo y 2 en latín indican que mucha gente de diferentes trasfondos, porque nada más el que habla hebreo necesariamente son judíos. El que escribió una inscripción en hebreo son judíos. El que escribió en arameo pueden ser judíos y pueden ser no judíos. Lo mismo en griego, pueden ser judíos y pueden ser no judíos, porque había comunidad judía habla griega y comunidad judía habla hebreo o arameo. Pero el hebreo era algo que nada más los judíos conocían. Y por eso 15 inscripciones en hebreo significa que estamos hablando de que en esa casa llegaron creyentes de origen judío, pero las dos en latín, bueno, habían muchos romanos que hablaban latín en la tierra de Israel, en la provincia de Judea, pero el conjunto de tantas inscripciones, y esas son nada más las inscripciones que sobrevivieron. ¿Cuántas inscripciones existían, pero ya desaparecieron por diferentes razones de cosas que ocurrieron en la historia? Y por eso esas inscripciones indican de que ahí fue un lugar de reunión de creyentes en Yeshua, como un tipo de peregrinación que la gente hizo de diferentes partes, de diferentes trasfondos, y eso es, los historiadores confirman que es la casa de Pedro en Capernaum, que está al norte de Mar de Galilea. Esa es la primer, vamos a decir, edificio de iglesia que había en la historia. ¿Sí? Sabemos la idea de monumentos grandes, que le decimos más tarde iglesias. Sí, hay que entender, cuando se dice la palabra iglesia, en el contexto del Nuevo Testamento no se trata de un monumento, se trata de la gente, se trata de los creyentes. Eso es la iglesia. El lugar donde se reunían, eso no se llama la iglesia, se llama la casa de reunión de la iglesia. Pero más tarde, cuando se construían iglesias, monumentos para reunión grandes, se le decía, como hoy le decimos hasta el día de hoy, iglesias. Pero en esa época, y la evidencia está en el libro de Hechos, los creyentes se reunían en casas, ¿sí? En casas de uno de los otros. Pero este monumento ni siquiera era una casa, sino era un centro de peregrinaje ya en el siglo II. Más tarde, cuando después del concilio de Nicea, cuando ya el cristianismo se transformó a ser la religión de todo el imperio, ahí vino gente en el siglo V y tuvo una idea genial, genial, de tirar abajo la casa original y en lugar de la casa original construir un monumento octagonal. Sí, obviamente que es una lástima porque ver la casa original donde vivió Pedro y donde vivió Yeshua sería algo, algo muy especial, pero la gente en el siglo V no pensó en preservar lo original, pensó que construir algún monumento octagonal sería más lujoso y más glorioso. Bueno, vamos a seguir con la segunda evidencia. La segunda evidencia
es un mosaico que se encontró en una cárcel en el año 2005, que esa cárcel está muy cerca a un sitio del Antiguo Testamento que se llama Megiddo. Y por eso la cárcel también se llama la cárcel de Megiddo. Voy a presentar un trasfondo. En la época del Antiguo Testamento había una ciudad que estaba construida sobre una colina. Esa ciudad, como dije, Megiddo, mencionada en la Biblia algunas veces, y en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 16, aparece Armagedón. ¿Sí? Armagedón es el mismo Megiddo que estoy mencionando. También es un lugar, un sitio que está al norte de Israel, técnicamente a 15 minutos de viaje de mi casa. Y no está exactamente en la Galilea, pero está, vamos a decir, a los pies de la Galilea, al sur de la Galilea. En la época del Antiguo Testamento, la ciudad de Megiddo estaba construida encima de la colina, pero después la ciudad se abandonó la colina y se empezó a construir en la planicie, vamos a decir, la llanura, que está al suroeste de la ciudad de Megiddo. Perdón, sureste de Megiddo. Y ahí en la época de Yeshua había una ciudad donde está la cárcel, y esa ciudad siguió siendo una ciudad hasta el siglo VII y hasta que llegó la época musulmana, hasta que los musulmanes llegaron. Cuando los musulmanes llegaron, se abandonó casi todo. Toda la tierra de Israel, todos los judíos que quedaron abandonaron, los cristianos o que se islamizaron o que abandonaron, y por eso llegan hoy en la época moderna a construir esa cárcel, y en el año 2005 se hacen excavaciones arqueológicas de esa ciudad antigua de Megiddo y se descubre este mosaico. Ahora, este mosaico es súper especial. Data del año 230, más o menos, ¿sí? El año 230. Quiere decir que estamos hablando de 100 años antes del concilio de Nicea. Ahí te digo, la segunda imagen. Sí, la segunda imagen, esto es el mosaico que se encontró, que data del año 230 más o menos. Puede ser un poco antes, puede ser un poco después, pero según los arqueólogos, eso es más o menos el año en que se construyó, o por lo menos el año que que se terminó de hacer este mosaico. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene de especial este mosaico? Primero se ve un mosaico que es bastante típico de esa época. Digo, en la época romana, hacer un mosaico era algo que, vamos a hacerlo así. Si en tu casa o en tu lugar público no hay mosaico, significa que eres muy pobre. ¿Sí? El mosaico era como un símbolo de lujo. ¿Sí? Y casi todos en la época romana, al menos que eran algunos pobres que vivían en el campo, pero si vivías en una ciudad, era típico tener un mosaico en el piso. Y las formas que aparecen en el mosaico que podemos ver son formas típicas que aparecen en muchas casas. Y también inscripciones dentro del mosaico también es algo muy típico. Y nombrar nombres de personas
Dentro de esas inscripciones también es muy típico. ¿Por qué nombrar nombres de personas? Porque por lo general se nombra o la persona que es el dueño de la casa o una persona que hay que agradecer. Si, por ejemplo, esa persona hizo alguna donación especial, esa persona, no sé, ayudó a construir la casa o ayudó en algo especial, entonces se pone el nombre de esa persona en esa inscripción. También, si una persona murió, entonces se puede poner su nombre como parte de su conmemoración, de no olvidarse de él. Entonces eso es algo típico. Pero vamos a hablar de lo especial. Primero se puede ver que en el centro del círculo del mosaico del lado derecho, perdón, sí, derecho, aparecen dos peces. Bueno, dos peces es arte, ¿no? La pregunta es si es nada más decoración o si hay acá algún simbolismo, o sea, acá algo más allá. La respuesta es no sé. Puede ser que sí o puede ser que no. Pero si estamos buscando alguna evidencia arqueológica de la iglesia primitiva, entonces el pescado, el pez, sí tiene una relevancia. Primero porque los discípulos o la mitad de ellos eran pescadores. Y Yeshua dijo que Él los va a mandar para que ellos sean pescadores de hombres. Quiere decir que ya ahí el pescado, el pez, tiene una importancia dentro de la iglesia primitiva. Además, sabemos también que en griego, ¿sí? En griego, la palabra de pez es un acrónimo en palabras en griego que yo no sé porque no sé hablar griego, de eh, Jesús, Hijo de Dios y Salvador. ¿Ok? El acrónimo forma la palabra pez en griego. Y por eso el símbolo del pez, que aparece en muchas iglesias y que algunos cristianos lo ponen en su auto y aparecen diferentes símbolos evangélicos, representa el nombre del Mesías o representa ese acrónimo en el idioma griego. Así que puede ser que esos peces que están ahí están de casualidad, nada más una decoración, pero tal vez tienen algún simbolismo. Es una pista, ¿ok? Pero eso no es lo que me convence de que este lugar perteneció a la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que sí me da esa evidencia? Em, Hay que entender que cuando hablamos de la iglesia primitiva, sí, algo que importante mencionarlo, la iglesia primitiva era un proceso, porque cuando hablamos de Hechos capítulo 2, con el Pentecostés y los 3,000 primeros creyentes que se bautizaron ese mismo día, estamos hablando de 3,000 judíos. Y todos los creyentes que llegaron a la fe, que fueron salvos durante los primeros, no sé cuántos años, me supongo unos 15 años, eran todos judíos. Nada más después, cuando Cornelio, en el libro de Hechos, Cornelio, el primer gentil que fue salvo y recibió el Espíritu Santo, ahí se abre la puerta para que más y más no judíos sean salvos. Y lo que pasa es que en los primeros 3 siglos de la iglesia, los primeros 100 años, o los primeros, bueno, no 100 años, vamos a decir 50 años, había una mayoría de no sé qué porcentaje decir, unos 80% de judíos.
y nada más 20% de no judíos. Pero ese número se empezó a cambiar cuanto más nos acercamos al siglo III. Se bajó la cantidad de judíos creyentes y subió la cantidad de gentiles, que hasta que llegamos al siglo III ya hay una mayoría de gentiles que son creyentes, y la cantidad de judíos encontramos nada más uno acá, uno allá, individuales. Ni siquiera es 0.001% porque se habla de uno acá y uno allá. No existe ya en el siglo III, no existe una comunidad de judíos creyentes, o por lo menos no tenemos evidencias históricas. Así que se puede ver cómo comienza la iglesia con judíos y de a poco desaparecen los judíos hasta que la iglesia se hace nada más gentil. Entonces, cuando hablamos del siglo III, del año 220, se supone que la gente que vivió en esa casa o usó esa casa, si pertenecían a la iglesia primitiva, y ahora voy a mostrarles que sí pertenecían, no eran judíos. No eran judíos. Ok. Vamos a ver. La inscripción, la primera inscripción, menciona el nombre de 4 mujeres que ayudaron a construir ese edificio. ¿Sí? 4 mujeres. Y luego hay otra inscripción que menciona un centurión romano, y encontré la traducción, porque está escrito en griego, encontré la traducción al español. Voy a leer, aunque no leo muy bien en español, voy a leer que está escrito ahí. Dice así: Gaiano, que es el nombre de la persona, también llamado Porfirio, centurión. Sí, ya entendemos que es un romano y es un centurión, quiere decir que sirvió en el ejército romano. Nuestro hermano. Ya se puede ver el término que nos conecta a la iglesia primitiva. Nuestro hermano. Hizo realizar, perdón, eh, no, no, la diapositiva número 3 es la tercera inscripción que la voy a mencionar en un momento. Otra vez, Gaiano, también llamado Porfirio, centurión, nuestro hermano, hizo realizar este suelo de su propia cuenta como un acto de liberalidad. Brucio llevó a cabo el trabajo. Quiere decir que había un hombre llamado Brucio, que él es el que físicamente hizo el trabajo del suelo, de ese mosaico, pero este centurión romano es el que donó de su cuenta para construir ese mosaico. Entonces se puede ver que a pesar que estamos hablando 100 años antes que la religión cristiana sea legal, quiere decir que estamos hablando de un centurión romano que es creyente, ¿sí? Quiere decir que tomó un riesgo para ser parte de la comunidad cristiana, y la comunidad cristiana en la tierra de Israel no son judíos, no son de origen judío según lo que entendemos, pero sí recibe a ese centurión romano como su hermano, ¿sí? Su hermano en Cristo. Y ahora sí vamos a la tercera inscripción, que ahí es la imagen, la diapositiva número 3.
Y esa es la inscripción más importante. Porque esta inscripción dice lo siguiente. Perdón que leo eh, un poco mal. Akeptus, Akeptus, no sé si lo pronuncio bien porque es un nombre griego y es un nombre de una mujer, ¿sí? Un nombre de una mujer llamada Akeptus, amante de Dios, que ofreció la mesa a Dios Jesús como memorial. ¿Ok? Lo repito. Akepta, amante de Dios, que ofreció la mesa a Dios Jesús como memorial. ¿Por qué es tan importante esta inscripción? Sobre la mesa lo voy a mencionar después. Pero en la inscripción podemos ver claramente que esta mujer está llamando a Yeshua, a Jesús, Dios. No es que le pide ayuda, no es que está orando a él, sino que literalmente le dice Dios. Y puede ser que hay diferentes denominaciones cristianas que niegan la divinidad del Mesías, que tratan de interpretar de que todos los versículos que se refieren a, al Mesías como Dios, dicen no. Eso es la Iglesia Católica. Esos son tradiciones griegas romanas que no están en la Biblia, que no están en el Nuevo Testamento. Ahora, obviamente, eso que una mujer dijo que Yeshua es Dios en el siglo III, y ya mencioné que no son judíos, entonces alguien me puede decir, bueno, entonces como no son judíos, la doctrina falsa de un Mesías divino ya entró a la iglesia. No quiero que y me interpreten mal. Yo 100% creo que la doctrina de que el Mesías es Dios encarnado está desde Génesis, no desde Mateo, sino desde Génesis. Y por eso el curso que grabé y que está disponible en el Centro Israelí Mesiánico de Estudios Bíblicos, en ese curso muestro paso por paso desde Génesis por qué el Mesías tiene que ser Dios encarnado y es una creencia judía, monoteísta, aunque muchos se van a sorprender y muchos muchos, me refiero a los que se oponen a esa doctrina, ¿no? Que me van a decir que no, no es monoteísta y que no es bíblico. Doy paso por paso la explicación por qué sí es monoteísta y sí es judío creer que el Mesías es Dios encarnado. Y por eso volvemos a la inscripción de lo que se encontró en la cárcel de Megiddo. La Iglesia Católica no inventó la idea que el Mesías es Dios encarnado, porque encontramos la evidencia que la Iglesia 100 años antes del Concilio de Nicea ya creía de que que el Mesías es Dios. Claro, eh, hay evidencias históricas, hay documentos históricos que ya en el siglo segundo, tercero, ya se habla de Dios, de que el Mesías es Dios encarnado, y por eso esto nos sorprende mucho, pero la evidencia arqueológica primera que conecta directamente la iglesia primitiva con la doctrina del Dios encarnado aparece acá en Megiddo y fue descubierto en el 2005. Así que
esto es el clímax de lo que quise compartir, por eso se ve la conexión entre el tema que estoy compartiendo con el tema del curso de la Trinidad y la Divinidad del Mesías, pero quiero mencionar también que en la inscripción esta mujer donó una mesa para el Dios Jesús. Y podemos ver de vuelta la diapositiva número 2, donde se ve todo el mosaico. Se puede ver que en el centro del mosaico hay una piedra, o por lo menos una piedra partida en dos. ¿Qué es esa piedra? Según la posición de la piedra, el tamaño, según la ubicación, se puede entender que esa piedra era la base de una mesa. Ahora, en tiempos antiguos, claro, uno podía hacer una mesa de madera y una mesa muy similar a las mesas que se usan hoy, que tienen 4 patas y que se puede moverlo de un lado a otro. En los tiempos antiguos existían también estas mesas que se usan hoy, pero las mesas en las casas grandes eran todas un mármol gigante, una pieza gigante que no se podía mover. Y esta es una de esos tipos de mesas. Digo, esa piedra que se ve no es la mesa, sino es la base de la mesa, que encima de esa piedra se ponía una plataforma, un pedazo de piedra plana y ancha. Y la pregunta es, digo, uno mira las iglesias católicas, vamos a decir, que las iglesias católicas, bueno, la iglesia reformada, la iglesia evangélica, las iglesias que la mayoría de ustedes asisten, son iglesias que hay líneas de sillas y está ¿cómo se llama? El púlpito. Pero las iglesias católicas, de alguna manera, preservaron la forma de la iglesia primitiva. No estoy hablando de las doctrinas de la iglesia católica, que yo personalmente no estoy de acuerdo. Yo creo que muchas doctrinas fueron agregadas a la iglesia católica, que puedo estar de acuerdo con algunas, pero puedo también no estar de acuerdo con las otras. Pero la iglesia católica trata de preservar el modelo de cómo eran las iglesias antiguas. Y aunque también en la iglesia católica están las sillas como líneas, pero está el altar, que el altar es el lugar donde se hace la misa. La misa es donde se come el pan y el vino. Bueno, los católicos no toman el vino. No soy experto en la iglesia católica, pero de lo que yo sé, ellos hacen la Santa Cena y le dicen la misa. ¿Qué es misa? Misa es la misma palabra que de ahí viene la palabra mesa. Misa y mesa. ¿Y qué es la mesa? La iglesia primitiva se reunía alrededor de mesas y compartían el pan y el vino alrededor de esa mesa. Digo, los creyentes, la iglesia primitiva, cuando se reunía, no hacía ceremonias, no hacía prédicas, no tenían un orden de ahora alabanza, luego predicamos, luego diezmos, luego esto y lo otro, sino que las iglesias se reunían y la ceremonia era una cena. La iglesia se reunía para comer
no un pedacito de pan así pequeño y no un vasito así pequeño de vino, sino era una cena que en esa cena se hacía ¿cómo se dice? La partimiento del pan y el vino, y eso nos muestra cómo la iglesia primitiva vivió. Así que les presenté las únicas dos evidencias que hay de la iglesia primitiva en la tierra de Israel. Puede ser que fuera de la tierra de Israel se encontraron otras evidencias de la iglesia primitiva. Yo no las conozco, no las sé muy bien, pero si las buscamos dentro de la tierra de Israel, en donde nació la iglesia, encuentro nada más dos. Hay otras dos cosas más interesantes que no sé si realmente son evidencias, pero podría ser. Podés ir a la diapositiva número 4. Se puede ver una piedra muy especial que se encontró en Magdala. Magdala también está a la orilla del mar de Galilea, y deseo que todos los que quieren venir a Israel puedan ir conmigo y visitar Magdala y poder ver esta piedra. Esta piedra se encontró en la sinagoga de Magdala, la sinagoga auténtica que muy posiblemente Jesús mismo predicó en esa sinagoga. Esta piedra se encontró en el 2009 nada más, es nuevo relativamente, y los arqueólogos se rompen la cabeza tratar de entender qué es esta piedra, para qué sirvió y qué son los símbolos que aparecen encima. Hay una teoría. Otra vez, cuando digo teoría, no es una prueba, es una interpretación. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero se puede ver que en el frente aparece la menorá, el candelabro de 7 velas, y a los costados se ven 2 pilares. Eso es algo que muy típico de lo que se ve cuando un peregrino judío llega en tiempo de fiesta a Jerusalén. Puede ver el templo, que ahí está la menorá presentada en el lugar santo, y los 2 pilares que se llaman Yaquín y Boaz, que están a los costados en la entrada al lugar santo. Quiere decir que es posible que esta piedra es un modelo del templo de Jerusalén. Pero encima de esta piedra se puede ver a los dos costados, se puede ver en el centro como una flor con un círculo alrededor, pero a los costados se puede ver un tipo de columnas o árboles. Una de las interpretaciones indican que esas columnas o árboles en realidad es un velo abierto. Un velo abierto. Y en la Biblia existe un velo en el templo, ¿no? El velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Pero en ningún lado en el Antiguo Testamento no aparece el velo abierto. El único lugar donde aparece el velo abierto es el Nuevo Testamento. Así que si esta interpretación es correcta y realmente se trata de una piedra que fue hecha por alguien que trató de alguna manera explicar el Evangelio a través de mostrar el velo abierto del templo, puede ser que encontramos otra evidencia más de la iglesia primitiva, pero no es cualquiera de la iglesia primitiva. Magdala se destruyó en el año 68. Quiere decir que esa persona que hizo esta piedra antes del año 68. Asistía a una sinagoga judía en la Galilea, en el mar de Galilea. Quiere decir
que esa persona era posiblemente, ¿sí? Si realmente se trata de un creyente, entonces pertenecía no al siglo segundo, sino al siglo primero, cuando todos los apóstoles todavía estaban vivos, o por lo menos en su mayoría de ellos. Y la separación entre judíos creyentes en Yeshua y judíos no creyentes en Yeshua todavía no ocurrió. Digo, los judíos creyentes en Yeshua asistían a las mismas sinagogas de los judíos no creyentes. Sí, la separación sucedió en el siglo segundo. Y bueno, vamos a la última evidencia, que eso está en la diapositiva número 5. Eso es un lugar al sur de la ciudad Hebrón, en Israel, está en el sur, en un lugar llamado, que en español no queda muy bien el nombre de ese lugar, porque el nombre del lugar es Susia, así se llama el lugar. Pero la verdad que es un nombre árabe, es un nombre que le pusieron los árabes, pero ese lugar los arqueólogos encontraron una ciudad completa de judíos. No sabemos el nombre de esa ciudad, no sabemos cómo se llamaba. Por eso usamos el nombre que los árabes le pusieron. Entre paréntesis voy a decir, los árabes pueden decir que Palestina es árabe, pero si excavamos un poco encontramos sinagogas de hace 2000 años en todos los rincones. De todas maneras, la ciudad que se encontró ahí en ese lugar llamado Susia, aparece una sinagoga. Y en la sinagoga también, y eso estoy hablando ya del siglo IV. ¿Sí? Ya no es exactamente la iglesia primitiva. ¿Ok? Ahora, lo interesante es que la ciudad que los arqueólogos encontraron es 100% judía. Digo, no tiene iglesia. Todas las casas y la sinagoga están hechas según las costumbres judías, según las leyes judías, y no hay ninguna evidencia que se trata de cristianos o de judíos creyentes en Yeshua. Nada indica, menos una sola inscripción que se encontró en una esquina de la sinagoga. Ahora, otra vez digo, no necesariamente se trata de una evidencia de cristianos. Sí, puede ser que no es nada cristiano y es nada más una interpretación incorrecta. Pero lo interesante es lo que está escrito en esa inscripción. Está escrito en arameo y dice lo siguiente: el consolador, perdón, en memoria del consolador, alguien que da consolación, Yeshua, y aparece el nombre Yeshua completo, como se escribe en hebreo y en arameo, el testigo. ¿Ok? El testigo. Ahora, la palabra para consolador y la palabra para testigo pueden tener varias interpretaciones. Consolador podría ser también alguien que, bueno, Yeshua habló del Espíritu Santo, que es el que los va a consolar, ¿cierto? La misma palabra que Yeshua usó para el Espíritu Santo aparece ahí en esta inscripción. Pero la palabra eh, de testigo es la misma palabra que se usa en griego o en latín, no estoy seguro porque no conozco esos idiomas,
la palabra equivalente a mártir, un mártiro, alguien que a través de sus actos, y en su mayoría de los casos se trata de muerte, murió testificando su fe. ¿Sí? Alguien que murió testificando por su fe. Quiere decir, pero también la misma palabra de testigo puede servir también de lo que hoy nosotros usamos la palabra abogado. ¿Ok? Y también porque es un testigo que va al juez, al juicio, ¿no? Y puede testificar sobre una persona y decir si es culpable o no culpable. Entonces, esa misma palabra de testigo, shahada, es en arameo, o shahada, que eso se conecta también, bueno, entre paréntesis voy a decir, se conecta con la palabra shahid en árabe, que son los terroristas que entregan su vida para la guerra santa. ¿Sí? Un terrorista en árabe se dice shahid, que viene de la misma palabra, alguien que es un mártiro. ¿Sí? Pero esa palabra puede conectarse al Mesías Yeshua, a Jesús, también en su sentido de mártir, porque entregó su vida, pero también en el sentido de abogado, porque Él es nuestro abogado en el juicio de Dios, si Él nos justifica en el juez, delante del juez. Y también la palabra Menachem, que es la palabra que aparece ahí como consolador, alguien que da consuelo. Y hay unas dos primeras letras, Shin y Mem, que después de ahí están borradas, no sabemos qué está escrito, que podría ser que es el comienzo del nombre Simón. Ahora, el nombre Yeshua era un nombre común. Tenemos dentro del Nuevo Testamento por lo menos 3 personas diferentes con el nombre Yeshua, aparte del Mesías. Digo eso, que el Mesías se llama Yeshua, no significa que no hay más personas que se llaman con el mismo nombre. Pero el título de consolador y de testigo son términos que hacen que la posibilidad que realmente se trata de Yeshua, el Mesías, es un poco más alta, un poco más grande. Pero menos esa inscripción, nada más puede indicar que se trata de creyentes, de judíos creyentes. Pero ahí está las 4 evidencias arqueológicas, 2 que son probadas y 2 que puede ser tal vez, pero para mí es muy interesante. Así que ahí está todo lo que quise compartir hoy. Muchas gracias, Steven. De verdad que es muy interesante. Creo que es uno de los estudios cuando vamos a la palabra y queremos saber de dónde venimos, porque también a veces me ha gustado también la referencia que ha hecho Steven con el tema católico, ¿verdad? Todas esas referencias nos hacen pensar, creer en todo lo que pasó y dónde estamos ahora, en qué punto de la historia nos encontramos. Así que muchas gracias, Steven, por este gran estudio que creo que ha sido tremendo, buenísimo y que creo que todos hemos disfrutado un montón, ¿verdad? Hay mucha gente en el chat diciendo que está siendo muy bendecida por este estudio de Steven. Por cierto, quiero decir, estamos haciendo este live en el canal de Steven porque hoy tenemos una noticia y es que Steven ha sacado un nuevo curso. Steven, háblanos de qué trata el nuevo curso. Bueno, lo mencioné antes, pero quiero Para toda la gente que ha agregar, entrado ¿no? ahora. Sí. El curso se llama La Trinidad y la Divinidad del Mesías. El curso está dividido en 2 partes. La segunda parte todavía no salió, pero la primera parte se trata de 14 clases
que se enfocan en explicar la Trinidad y la divinidad del Mesías, también para gente que tal vez todavía no creen en Yeshua, o tal vez este curso puede dar herramientas para gente que duda acerca de la divinidad del Mesías, o que duda cómo puede ser que creemos en una fe monoteísta, pero decimos que Dios es tres, o herramientas para gente que quiere evangelizar gente que no cree en Yeshua, que no cree en el Nuevo Testamento, o tal vez quiere evangelizar judíos que creen nada más en el Antiguo Testamento, pero no en el Nuevo. Y dicen que el Nuevo Testamento es una idolatría al creer que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, la primera parte del curso, que ya está disponible en la página, en la plataforma mía, que se llama Centro Israelí Mesiánico de Estudios Bíblicos, eh, doy, voy paso por paso en el Antiguo Testamento, desde Génesis, tratando de entender el mensaje de Dios y cómo está la Trinidad dentro del texto del Antiguo Testamento, porque hay algo muy importante que hay que entenderlo. Yo escucho muchísimos debates, también entre judíos y cristianos, también entre cristianos que creen en la divinidad del Mesías y que no creen en la divinidad del Mesías, tal vez testigos de Jehová que no creen que Yeshua, que Jesús es Dios encarnado, o unicitarios que creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres, sino son uno, que el Padre es el Hijo es el Padre. Eh, Escucho muchos debates y lo que siempre se repite es que se trata de probar que el Mesías es Dios a través de las mismas palabras del Mesías. Pero el Mesías no debe, eh, es- eh, bueno, también debates entre cristianos y musulmanes, ¿sí? Porque el argumento principal de los musulmanes es que sí, tal vez Jesús es profeta, pero no es Dios encarnado. Y ese es el debate principal que hay con el Islam. En muchos de esos debates, eh, el musulmán va a decir, eh, mostrame dónde Jesús mismo dijo que Él es Dios, dónde aparece que Él es Dios. Y eso que Yeshua dice, yo soy Dios, no aparece en ningún lado. Entonces eso es como un punto para el Islam diciendo, ahí está, no dijo nunca. Pero lo glorioso del Mesías es que él no le debe a nadie explicaciones si él es Dios o no es Dios, porque él no debe testificar sobre él mismo quién es él, sino el texto del Antiguo Testamento que todos deben ya creer que es palabra de Dios, tiene que testificar sobre él. Y el que entiende el texto del Antiguo Testamento debe aceptar a Yeshua, porque Yeshua dice, mis ovejas conocen mi voz. El que no es de mi rebaño no va a reconocer mi voz, no va a saber quién soy yo. Y por eso yo digo, la, la evidencia de que Yeshua es Dios encarnado tiene que venir del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Claro, el Nuevo Testamento también testifica de que el Mesías es Dios encarnado, también, 100%, sin dudas. Pero la base no tiene que venir del Nuevo Testamento. Porque si yo soy judío que todavía no cree en Yeshua, que todavía no reconoce a Yeshua como Mesías, yo no puedo creer
en un texto que contradice el Antiguo Testamento, que es el texto que creo, que, que, que ya lo acepto como palabra de Dios. Lo que dice el Nuevo Testamento tiene que ser confirmación de lo que dice en el Antiguo Testamento y no que el Nuevo Testamento me diga cosas que no aparecen en el Antiguo Testamento, porque si no, el cristianismo va a ser igual que el Islam. Que viene alguien y dice, yo soy profeta, desde ahora y en adelante tienen que creer en mí, y el que no cree en mí, lo matamos. Así se fundó el Islam. Digo, nadie testificó sobre Muhammad que él es profeta. No hay nadie antes que indicó ninguna profecía, sino como de la misma manera que Muhammad dijo, yo soy profeta, cualquier persona en el mundo puede decir, yo soy Dios encarnado, y eso no es el punto. El punto es que el Padre en el Antiguo Testamento indique y diga, un día va a llegar el Mesías y él es Dios encarnado. Y eso es lo que quiero mostrar en este curso que ya está publicado en la primera parte. La segunda parte ya me voy a lo que dice también el Nuevo Testamento, pero la primera parte me enfoco en explicar de por qué el Mesías es Dios encarnado con el Antiguo Testamento, la Trinidad con el Antiguo Testamento, y también voy a enseñar otras cosas, otras evidencias que indican acerca de la Trinidad y la divinidad del Mesías. Y una cosa más, no, me olvidé lo que quise decir. Como veis, es un curso muy completo. Os he puesto en pantalla para que lo veáis todo lo que tiene el contenido del curso, la introducción, los argumentos rabínicos en contra de la Trinidad, Génesis 1, Dios hablando de sí mismo en tercera persona, el Dios que se manifiesta en forma física, el ángel de Jehová o Jehová mismo, es un tema muy interesante que lo vemos en el Antiguo Testamento también, el ángel de Jehová en la columna de nube, el ángel de su faz, el ángel del pacto, un rey de carne y hueso, el Hijo del Hombre, títulos divinos, el Mesías que habla en primera persona y la palabra de Dios. 14 clases, el contenido del curso, que es muy interesante, de verdad, para poder aprender y estudiar. Nada más voy a decir, me acordé lo que quise decir antes. Yo no soy académico. Sí, yo estudié todo solo. Sí, lo estudié leyendo libros, lo estudié investigando. Otra cosa que me di cuenta en los debates acerca de la divinidad y la Trinidad del Mesías es que casi todos los académicos, los teólogos, cuando van a tratar de probar o de debatir acerca de la Trinidad, o la divinidad del Mesías, van a lo que se llaman los padres de la iglesia, ¿sí? Y tratan de debatir de manera filosófica, tratando de explicar la Trinidad o tratando de explicar la divinidad del Mesías. No digo que esos materiales que vienen del siglo segundo, tercero, cuarto, de teólogos antiguos como, bueno, ni siquiera sé mencionar sus nombres. No digo que están mal, pero yo ni siquiera conozco esos textos, yo ni siquiera fui a investigar esos textos. Por eso el 100% de todo lo que yo enseño en este curso, todo viene 100% del texto, sin filosofías, sin argumentos de este padre de la iglesia y el otro padre de la iglesia, sino 100% del texto bíblico. Buenísimo. Ya sabéis, tenéis el curso ya, lo he puesto en el chat.
el link para que podáis acceder al curso. También lo tenéis el link en la descripción para poder acceder al curso. Y la gente que está preguntando el costo son 44,77 euros. Yo te lo digo en euros porque a mí me sale en euros. Pero algo muy sencillo. Si divides esos 44 euros entre las 14 clases, te salen a 3 euros la clase. O sea, 3 euros por clase. Está regalado. Literalmente, el curso está regalado. Y es una forma de apoyar a Steven. Es una forma de poder apoyar el ministerio de Steven. Ya sabéis que él, pues, esto nunca me pide que lo haga, pero lo hago yo porque quiero ayudarle. Pero él, ya sabéis, pues que ahora no puede ejercer su profesión. Y esto es una de las cosas que puede ayudarle y puede impulsar su ministerio, que tanto nos bendice a todos. Así que creo que es una gran oportunidad para poder comprar este curso y poder bendecir la vida de Steven y sobre todo nosotros también ser bendecidos con la palabra de Dios a través del ministerio de Steven. Así que, Steven, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por enseñarnos. Gracias a esas más de 1500 personas que han estado en directo, 400 personas en directo, ya sabes, dale me gusta, dale cariño a este estudio de Steven, que este es totalmente gratuito y lo puedes ver en YouTube, lo puedes compartir, lo puedes ver cuando quieras, pero ya sabes, dale me gusta y compártelo para que otros puedan verlo. Steven, no sé si quieres decir algo más antes de despedirnos. No, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti. Ya. Steven solamente tiene palabras cuando hay que enseñar. ¿Sí? Es un hombre de pocas palabras en conversación. Recuerda también que tienes el libro de Steven, lo puedes encontrar en Amazon, Jerusalén desde el paraíso hasta la eternidad. Y este libro pues lo puedes adquirir antes de que saque el segundo libro que está ya escribiendo para sacarlo dentro de poco. Steven, que el Señor te bendiga mucho. Nos vemos en el siguiente directo. Y gracias de verdad por enseñarnos tanto y estas enseñanzas tan prácticas y tan profundas a la vez. Amén. Muchas gracias a ti y a todos y bendiciones a todos. Que el Señor lo bendiga, ya sabes, dale me gusta y gracias por suscribirte. Bendiciones.